de Pío XI, que, como he dicho, se titula Miserentissimus Redentor. Parte este Papa, el Papa Pío XI, también fue un hombre muy singular. Fue muy difícil su elección, tardó 14 escrutinios en salir. Achille Ratti era arzobispo de Milán, había sido bibliotecario del Vaticano, un hombre muy preparado, un carácter muy difícil, pero muy lleno de celo por la gloria de Dios, y el centro de su pontificado fue Cristo Rey y el corazón de Jesús. La estrella de su pontificado llamó él a Santa Teresita, porque él la beatificó y él la canonizó y la quiso muchísimo. Fue el Papa de las misiones, fue el Papa de la acción católica, fue el Papa del clero nativo, fue un Papa muy rompedor, Pío XI. Reinó del 22 al 39, también un pontificado largo. Bueno, pues escribe en el 28 la encíclica esta Miserentissimus Redentor. Parte de las manifestaciones del corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, que ya sabéis que era una monjita salesa, enferma, debilucha y sin ningún influjo de nada, que se metió en un convento en Parelemonial y que empezó a tener revelaciones del corazón de Jesús, pidiéndole los primeros viernes, la hora santa, la fiesta a su corazón, que se estableció en el primer país del mundo que se estableció fue en Polonia. Se la concedió Pío IX a Polonia, luego ya saltó a los otros países y ya se estableció en la Iglesia Universal. Bueno, pues Santa Margarita, el Señor le mandó un ayudante eficacísimo, que le dijo el mismo corazón de Jesús: yo te mandaré mi siervo fiel y perfecto amigo. Pues no le hacía caso a nadie y no la entendía a nadie, y le mandó un jesuita de mucho copete, que era preceptor de los hijos de los reyes de Francia, el padre Claudio de la Colombière, que fue canonizado en los seminarios 91-92. Bueno, pues parte Pío XI de estas revelaciones de Santa Margarita y dice que el pueblo no solo desdeña, sino que incluso desconoce las quejas, los lamentos que el corazón de Jesús hizo a aquella monjita para todos nosotros, que son que Él quiere ser consolado, acompañado, que quiere tener amigos, en una palabra, y que esto no es que se nos olvida, sino que ni siquiera lo sabemos. Entonces, ¿para qué tiempos tenía el corazón de Jesús destinada, la divina providencia, destinada a la devoción al corazón de Jesús? Dice el Papa, para aquellos tiempos en los que se enfriaría la caridad de muchos corazones, que es una profecía que hizo nuestro Señor, está en el Evangelio de San Mateo. Vendrán tiempos en que se enfriará la caridad de muchos corazones, que son los nuestros. Bueno, pues en otro tiempo, hace una imagen muy bonita el Papa al inicio de la encíclica. Quiso el Señor que cuando amenazó al mundo con destruirlo, cansado de los pecados por el diluvio universal, después de él brilló sobre el firmamento el arco iris, que es señal de paz. Bueno, pues así en los turbulentísimos tiempos de la moderna edad, serpeando la herejía jansenista, la más astuta de todas, enemiga del amor de Dios y de la piedad, que predicaba que no tanto ha de amarse a Dios como Padre, cuanto temérsele como implacable juez, el benignísimo Jesús mostró su corazón como bandera de paz y caridad desplegada sobre las gentes, asegurando cierta la victoria en el combate. A este propósito, nuestro predecesor León XIII, de feliz memoria, en su encíclica Annum Sacrum, admirando la oportunidad del culto al Sacratísimo Corazón de Jesús, no vaciló en escribir. Son párrafos muy grandilocuentes con el lenguaje de la época, pero son muy hermosos. Esto cita Pío XI a León XIII. Y tenemos presente el episodio de Constantino y su batalla contra Magencio en el puente Milvio. Esta es la composición del lugar. Cuando la Iglesia en los tiempos cercanos a su origen sufría la opresión del yugo de los césares, la cruz, aparecida a la altura a un joven emperador, fue simultáneamente signo y causa de la amplísima victoria lograda inmediatamente. Otro signo se ofrece hoy a nuestros ojos, faustísimo y divinísimo, el sacratísimo corazón de Jesús con la cruz superpuesta, resplandeciendo entre llamas con espléndido candor. En él han de colocarse todas las esperanzas, en él han de buscar y esperar la salvación todos los hombres. Sigue hablando de la devoción al corazón de Jesús e inmediatamente después la llama como no la ha llamado ningún papa. Esta afirmación del Papa Pío XI es contundente como ninguna. Esta forma de devoción contiene la suma de toda la religión y aún la norma de vida más perfecta.
Yo recuerdo muchas veces, yo tuve un director espiritual en el Seminario de Toledo muy santito, eran 4 hermanos sacerdotes y los 4 escritores, los López Melús, y era don Justo este mío, y entonces decía muchas veces, ya quisieran los teólogos para los domingos la fe que tienen nuestras abuelas para los días de diario. Entonces yo en mi retina tengo siempre a mis abuelas mirando al corazón de Jesús entronizado en su salón, en su sala, donde se hacía la vida. Y no hacía falta más, no les preguntases mucho más. Bueno, si les preguntabas también sabían más que nosotros, con toda la liturgia en castellano y con todos los estudios bíblicos y con todo, también ellas sabían más, en general, porque la predicación formaba más, leían mucho, no había televisión, no había, en fin. Pero sobre todo, sobre el corazón de Jesús no le preguntaras las encíclicas de los papas ni estas cosas, claro, naturalmente, pero no hacía falta. Ellas compendiaban ahí, como tantas familias cristianas y tanta gente, y la entronización del corazón de Jesús fue la base del apostolado del padre Crowley. Por eso la gran entronización del corazón de Jesús está en el Cerro de los Ángeles, que es el centro además geográfico exacto de España. No es el kilómetro cero de la Puerta del Sol, es el Cerro de los Ángeles. De ahí parten todos los radios equidistantes de la península. Bueno, pues la entronización es eso, Jesús es el rey y quiere establecer en esta casa, primero en mi corazón, claro, pero en la casa, en esta comunidad humana, el dulce imperio de su amor. Y yo se lo pido y le sigo. Bueno, pues en este sentido es la norma de vida más perfecta y el compendio de toda la religión. Aquí está dicho todo sobre el corazón de Jesús. Pero es que Pío XI da 3 razones. ¿Por qué? Porque más expeditamente conduce los ánimos a conocer íntimamente a Cristo, Señor nuestro, los impulsa a amarlo más vehementemente y a imitarlo con más eficacia. O sea, las 3 razones. Porque no se puede no ser devoto del corazón de Jesús. Puedes no ser devoto de muchas cosas que son devociones, bueno, contingentes, se pueden tomar o dejar de muchas cosas. Pero así como la devoción a la Virgen no es un artículo de lujo que un católico toma porque le gusta o le va bien, sino que es inherente, pues la devoción al corazón de Jesús también, porque es la persona toda de Cristo. ¿Y por qué 3 razones da Pío XI? Porque nos lleva a conocer a Jesús, pero a conocerlo íntimamente. Porque biblistas, escrituristas, teólogos hay muchos, pero eso tiene que ir acompañado de un saboreo, de un conocimiento sapiencial y experiencial. Por tanto, el corazón de Jesús, si tú haces oración, tú te acercas al Señor, puedes hacerlo desde fuera o desde dentro. La composición del lugar está muy bien, y la recomienda San Ignacio, pues figuraos, y hay que meterse en la escena, y hay que tal, sí, todo eso está muy bien, o hay que meditar sobre conceptos, el cielo, lo que sea. Pero la oración, cuando te vale y te transforma, es cuando te metes a conocer a Jesús desde dentro, conocerlo íntimamente. Porque tú puedes conocer sobre una persona sus costumbres, sus gustos, pero si no la conoces por dentro, no conoces a esa persona. Y con Jesús tenemos ese riesgo. Por tanto, devoción al corazón de Jesús. Primero, conocerle íntimamente. Segundo, amarlo vehementemente. No es un amor como quiera, sino es un amor que me arrebata y me empuja y me enciende y me transforma. Si no, no es amor. Y tercero, imitarlo eficazmente. Porque si la imitación no es eficaz, o sea, si es externa, tampoco transforma. Bueno, pues esto es lo que viene a decir Pío XI de esta devoción. Habla del tema de la primera encíclica, que es la consagración. Lo que ocupa la Annum Sacrum es la consagración, porque el Papa León XIII lo que hablaba es de por qué iba a consagrar al mundo, el sentido que tiene consagrar. Consagrar es darte tú todo, ponerte en manos del otro, haz conmigo lo que quieras, darle las riendas de tu vida, hacerle amo de tus decisiones, de tus proyectos. Esto es consagrar, que nada quede fuera del ámbito del influjo de aquel a quien consagras, el corazón de Jesús. Y entonces habla de la consagración, pero luego habla de lo que trata monográficamente esta encíclica, que es algo hoy olvidadísimo, por no decir desconocidísimo. Y claro, así estamos, así estamos. Pío XII decía, el peor pecado de nuestro tiempo es la pérdida del sentido del pecado, y procede de que antes se ha perdido el sentido de Dios. ¿Qué es necesario que despierte en nosotros esta situación? Empezando por mi propio pecado.
No voy a pensar en las leyes inicuas, ya las estamos viendo, pero esas leyes es toda una concatenación, porque la comunión de los santos tiene la ley de la elevación, decía Juan Pablo II, y la ley del descenso. Cuando un alma desciende, desciende toda la Iglesia y toda la humanidad. Un pecado mío no es indiferente. Yo estoy en el mundo y la Iglesia, o subo la temperatura o la enfrío. Pero esta situación de pecado y el mío propio, del que tengo que ser consciente porque tengo que hacer examen de conciencia todos los días y me tengo que confesar cada 8 o 10, ¿a qué me lleva? A la reparación. ¿Qué significa la reparación? Poner un plus de amor a Jesús, una cierta consolación por aquellos que no se acuerdan para nada de él, que le ofenden, y de esta reparación es de la que habla en esta encíclica Pío XI. Hablo brevemente de ella y vamos terminando. Es una satisfacción honesta que llaman reparación, dice él. ¿Qué significa satisfacer? Pues pagar una deuda. Se dice también expiar con X, en fin, saldar algo que tenías pendiente. Si lo principal de la consagración es que al amor del Criador responda el amor de la criatura, se sigue de aquí otro deber, inmediata, ineluctable, lógicamente, el de compensar las injurias de algún modo inferidas al amor increado, si fue desdeñado con el olvido o ultrajado con la ofensa. A este deber llamamos vulgarmente reparación. Cuando estuvo en su última visita a Fátima, en el año 2010, Benedicto XVI tuvo unos discursos muy interesantes, muy silenciados, como todo lo de Benedicto XVI, y dijo, entre otras cosas, que el mensaje de Fátima no estaba cumplido. En fin, dijo cosas muy dignas de tenerse en cuenta, y dijo también que la Iglesia tiene que reaprender la reparación y la penitencia, pues se le ha olvidado, reaprenderla. Hoy, si veis cualquier montaje pastoral, aparte de que en la mayoría de los casos son autocelebraciones, como decía Benedicto XVI, la asamblea se celebra a sí misma, hay poco sentido de adoración, pero lo que está casi siempre ausente es el sentido de penitencia, por lo menos de una manera explícita. Yo no digo que luego cada persona a nivel individual lo ponga, porque eso en las almas no entramos nadie, nada más que Dios, ¿no? Pero de una manera implícita, así evidenciada, como hasta no hace mucho se ha hecho en la Iglesia, eso hoy falta. ¿Por qué? Porque lo que decimos, falta el sentido del pecado. Entonces, ¿qué es la reparación? Acaba de decir el Papa. Compensar de algún modo. Ese justamodum o secundum quid, ya veremos por qué lo dice. Pero vamos a hablar un poquitín ya breve de la reparación y creo que nos puede dar mucha luz y puede orientar bastante bien nuestra vida espiritual. Estamos obligados a reparar y expiar, que es lo mismo, expiar con X. Estamos obligados en justicia a reparar. ¿Por qué? Porque tengo que reparar la ofensa que le he hecho a Dios yo. Y tengo que tratar de reintegrar, pobre de mí, el orden que he violado yo, que he pervertido yo con mi pecado. Entonces, en primer lugar, es en justicia. Después, la obligación de reparar es de amor, ya que va más allá de la justicia. La justicia es la estricta obligación. Unicuique sum, dar a cada uno lo suyo. Pero el amor ya es gratuito, si es amor de agape. Entonces, la segunda obligación es de amor, en cuanto a padecer con Cristo paciente y saturado de oprobio, y según nuestra pobreza, ofrecerle algún consuelo. Pecadores como somos todos, abrumados de muchas culpas, no hemos de limitarnos a honrar a Dios con solo aquel culto con que adoramos y damos los obsequios debidos a su majestad suprema. Es necesario, además, satisfacer a Dios por nuestros pecados. O sea que a la consagración ha de añadirse la expiación. Este deber incumbe a todo el género humano. ¿Qué es esta expiación? En primer lugar, unirnos a la única expiación proporcional, a la única compensación válida, equilibrada, que es la de Cristo.
O sea, el pecado original perturba el orden de la humanidad, desde entonces está todo desquiciado. Viene la salvación en Cristo, viene el bautismo, se nos borra el pecado original, pero la concupiscencia, que es lo que dice el Concilio de Trento, que no es pecado, pero del pecado proviene y a él inclina, y es esa ley de iniquidad que hay en mis miembros, que lo que quiero no lo hago y lo que detesto es lo que acabo haciendo, que dice San Pablo. La concupiscencia, o el fomes peccati, o el gusano que te está royendo, está ahí. Y eso es producto de la perversión del orden de la creación. Y entonces se pregunta San Anselmo, cur Deus homo, ¿por qué Dios se hizo hombre? Es un razonamiento muy bonito y muy lógico. El hombre había pecado. El pecado tiene una gravedad infinita. ¿Cómo puede salir de una criatura finita, que es el hombre, algo infinito? Porque aquel a quien se ofende es infinito. Entre nosotros cualquier ofensa nunca alcanza gravedad infinita. Ya puede ser la que queramos, la más monstruosa. Pero si la ofensa se infiere a Dios, sí. Entonces, como el pecado tiene gravedad infinita, ahora me encuentro con el problema de que yo, ser finito, no puedo saldar esa deuda con Dios. Y esto es un callejón sin salida. Entonces, el misterio de la encarnación es la cosa más adorable, más asombrosa y más hermosa que cabe imaginar. Porque es que la Trinidad Bienaventurada decreta que la segunda persona de la Trinidad tiene que encarnarse, tiene que hacerse un hombre. ¿Por qué? Porque el pecado del hombre solo podía saldarlo un hombre. Pero ese hombre tenía que tener capacidad infinita de saldar ese pecado. Eso era imposible. Reunir esos dos términos es imposible, pero Dios lo ha hecho posible. Se ha encarnado él mismo, hombre perfecto. Como es también perfecto Dios, ha dado su sangre, que no hacía ninguna falta. Morir en la cruz no hacía ninguna falta. Bastaba la encarnación. Y en la encarnación bastaba los primeros pucheros que hizo el niño Jesús en Belén, o un suspiro que hubiera dado, o una lágrima que hubiera derramado. Si él determinaba que ese fuese su acto definitivamente redentor, porque todos los actos eran redentores, todos los actos de nuestro Señor, desde el momento de su concepción, que cuando entró en el mundo en las entrañas purísimas de la Inmaculada, dijo, no quieres sacrificios ni ofrendas, y aquí me has preparado un cuerpo, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. En ese mismo momento la Virgen fue por fuera su altavoz, porque dijo, ecce ancilla domini. El Verbo dijo en sus entrañas, ecce venio, el ecce es el mismo, aquí estoy. Lo que decía una en voz alta es porque él no lo podía pronunciar, está en su seno. Bueno, pues a partir de ese momento primerísimo, que aparece Cristo en el mundo como un embrión minúsculo, como hemos aparecido todos, sus actos son todos redentores. Hasta el momento de su muerte en la cruz. Todos los actos redentores. ¿Por qué determinó la Trinidad que la muerte y pasión espantosa de Cristo fuese la causa de nuestra redención? No hacía ninguna falta. En puridad no hacía ninguna falta. Pero a nosotros no nos convence nada más del amor verdadero, real, nos convence el que duele. El amar hasta que duela, que decía Teresa de Calcuta. Entonces, eso es lo que hizo nuestro Señor. ¿Hasta dónde le dolió ese amarnos? Hasta el corazón. Pero hasta el corazón no de la manera poética que lo decimos nosotros, romántica, me parte el corazón. No, es que en él fue verdad. Le partimos el corazón. Fue verdad. Porque ya no pudiendo dar más y habiéndose desangrado, se tenía que haber muerto en la flagelación. Es suficiente. Y además Santo Tomás explica todo esto en la Suma Teológica preciosísimamente. La sensibilidad del cuerpo de nuestro Señor es la más perfecta que ha habido de ningún cuerpo. La sensibilidad psicológica, el más perfecto. Y tenía que haber muerto. Sin embargo, sube a la cruz y muere en la cruz. Y después de morir en la cruz viene ese misterio que hace que no, con la barra terrible momento, con la barra de acero o de palo, con que quebraban las rodillas de los crucificados para que se terminase de desplomar el cuerpo, morirse por asfixia, porque la asfixia del cuerpo de un crucificado era terrible. Las costillas iban oprimiendo los pulmones, no podía respirar, si quería tirar para arriba tenía que desgarrarse las muñecas cada vez más. Terrible la crucifixión, explicada tengo un artículo, crucifixión explicada por un cirujano, terrible. El dolor del nervio medio, que es el que produce más dolor del cuerpo, que va de la muñeca al hombro, eso es enloquecedor, solamente el dolor del nervio medio. Después la fiebre altísima, la sed abrasadora,
Meditad la pasión, por amor de Dios. Y dejaos de libros y de tontadas, que meditar la pasión. Eso aprovecha más que ayunar un año a pan y agua, más que irse a Tierra Santa, y más que, sí, lo dicen los santos. Meditar la pasión aprovecha más que todo. Y si medita la pasión, se tiene uno que decidir a ser santo y dejarse de tonterías. Hay que ponerse ante Jesús crucificado. Y poniéndose, pero no esperar a que esté muerto. Y cuando está muerto vienen los soldados y entonces dice el centurión, a este no, porque está muerto ya. No hace falta quebrarle las piernas. Pero como hay que certificar la muerte, con la lanza le atraviesa el costado y le rompe el corazón, le parte el corazón. O sea que es literal. Y ahí está todo Cristo, y ahí está toda la redención, y ahí está toda nuestra religión, y ahí está eso, la norma de vida más perfecta. Todo está ahí. Y eso nosotros tenemos que repararlo. Y tenemos que, de alguna manera, con nuestras lágrimas, con nuestro amor, con nuestro, eso, vida de santidad, repararlo. ¿Cómo se repara? Nos enseña aquí el Papa, uniéndonos a la única expiación válida, que es la del mismo Cristo. Porque Él hizo eso para reparar el honor divino ofendido. Yo entonces me uno a Cristo. ¿Cómo me uno a Cristo? Por mi sacerdocio de bautizado. Mi sacerdocio de bautizado es practicar lo que dice San Pablo a los romanos. Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a ofrecer vuestros cuerpos como una hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto, logike, dice en griego. Es vuestro culto, se traduce vuestro culto razonable, sí, lógico. Si tenéis cabeza, lo que tenéis que hacer es esto, ofreceros con todo lo que sois si tenéis. Y este es nuestro sacerdocio de bautizados. Luego el bautizado vive su sacerdocio yendo a misa, que es el ejercicio máximo del sacerdocio de Cristo, es la liturgia. Y en la liturgia el culmen, la Santa Misa. Yendo a misa y uniéndose al sacerdote, que a su vez se une a Cristo. Pero hay esos niveles, no niveles, son realidades distintas. O sea, el sacerdote ministro que soy yo, no soy más sacerdote que el sacerdote fiel que eres tú, sino que es otra cosa. No es una diferencia, dice el Concilio de Trento, de grado, sino en esencia. Yo soy esencialmente otra cosa porque estoy configurado ontológicamente con Cristo. Tú estás configurado moralmente. Si tienes la dicha de que Él te llame a ser sacerdote, pues estarás configurado ontológicamente, que es lo que más se puede pensar en este mundo. Es otra cosa. Pero como solamente, porque todavía no has tenido la dicha de ser llamado al sacerdocio, no tienes más que configuración moral, que no es poca, con Cristo, pues tú vas a misa, te unes a lo que hace el sacerdote y uniéndose a eso te estás uniendo a la expiación de Cristo. Y esto, si viviéramos así las misas, todo nos cambiaba. Porque estábamos en el Calvario, llorando con la Virgen y San Juan, expiando, adorando, pidiendo por el mundo y no en el show de turno. Si viviéramos así la misa, cambiaba absolutamente todo. Esta es la esencia de la misa, los 4 fines de la misa. Latréutico, eucarístico, propiciatorio, impetratorio. ¿Qué significa? Latréutico, adoración. Eucarístico, acción de gracias. Propiciatorio, expiación, reparación. Impetratorio, petición, todo lo que quieras. A mí me piden todos los días, muchas personas, rece usted por mí, rece usted por esta intención, rece usted. Bueno, yo rezo, mi oración vale más por ser la de un sacerdote, pero si es mi oración personal va manchada con todos mis pecados, con todos mis desastres. Vale más, el Señor me mira como sacerdote, pero yo no me fío. Y rezo el rosario, rezo muchas cosas, pero no. Pero yo le tengo dicho a mi ángel de la guarda que al día siguiente a mí me recuerde y me lo hace. En el altar, las personas que me han pedido que rece por ellas. Y yo en el altar no rezo yo, sino que me estoy yo uniendo, mejor dicho, insertando en la oración de Jesucristo, tan insertando que estoy diciendo, esto es mi cuerpo, o sea, estoy actuando in persona Christi. Y cuando yo lo pido en el altar y en la misa, ya me quedo tan tranquilo de que yo estoy cumpliendo con esas personas suficientísimamente. Ya no es mi oración. Y tú lo mismo, cuando vas a misa y comulgas, no tiene la fuerza de la oración sacerdotal, pero tiene muchísima fuerza. Te estás uniendo a la oración de Cristo. Bueno, pues esa es la reparación. Solamente termino con un detalle muy bonito que me encantó a mí la primera vez que leí esta encíclica. Luego la he predicado muchísimo. ¿Cómo es posible que nosotros reparemos hoy, dice el Papa, a Cristo hoy, si Cristo hoy no sufre? Si Cristo sufrió en su vida temporal, terrena, pero Cristo hoy, claro, en el cielo está infinitamente feliz, bienaventurado,
y claro, eso es decir, consolar a Jesús, que decía mucho el pequeño Francisco de Fátima, ¿no? Que toda su ilusión era consolar a Jesús. Pobre Jesús, pobrecito Jesús, qué ofendido Jesús. Y no quería nada más que estar con Jesús escondido en el sagrario. Si me ha dicho la señora que me voy a morir pronto, ¿qué necesidad tengo de ir a la escuela? Dejarme a mí tranquilo y me voy con Jesús escondido. Si estaba allí, en la parroquia de Fátima. Y dice, ¿pero qué haces aquí, Francisco? Francisco era un ángel. Es el más, a mí, mi preferido de los tres. Francisco era un ángel. Y tenía además un dominio de carácter, pues Jacinta era un poco chinche. Y a mí me llama muchísimo la atención esto. Se presenta a la Santísima Virgen la primera vez. Y le dice Lucía, que era la jefa, claro, de 10 años, Francisco 9 y Jacinta 7. Y le dice Lucía, el interés de aquellos niños, en lo que estaban formados aquellos niños desde 7 años, en el cielo. Estamos aquí para el cielo, ya está. Eso lo sabía un niño de 6 años. Y dice Lucía, bueno, vamos a ir al cielo. Y nosotros iremos al cielo. Y le dice la Virgen, si tú te irás al cielo, tienes que quedarte aquí un poco de tiempo para propagar la devoción a mi Inmaculado Corazón. Un poco de tiempo, tenía 10 años Lucía y se murió a los 97. Ese es el poco de tiempo según el cielo. Y Jacinta también irá al cielo. Y Francisco, y le dice la Virgen, y esto a mí me da escalofrío, Francisco también, pero antes tiene que rezar muchos rosarios. Un niño de 9 años que, como digo, era angelical. Antes tiene que rezar muchos rosarios, porque no se puede ir al cielo sin rezar muchos rosarios y no se puede salvar España sin salvar muchos rosarios. San Antonio María Claret le dijo a la Virgen un día, Antonio, 3 son los enemigos que se ciernen sobre tu patria. Hay que leer la autobiografía de San Antonio María Claret. 3, el protestantismo, el socialismo y la masonería. Pero mira, Antonio, en el rosario está cifrada la salvación de tu patria. Le dijo, claro, se ha dejado de rezar el rosario en las casas, en las familias, en todo. Está España hecha una cloaca. Si es que las cuentas son así, 2 y 2 son 4. Las cuentas son muy sencillas. Que va a venir este partido, el otro y el otro a decirme, pamplinas. Mientras no venga Dios, aquí no hay nada y no queremos que venga. Decimos como los judíos, crucifícale, quítale de medio, no queremos que este reine, pues así en el pecado llevamos la penitencia. Bueno, pues a los niños de Fátima entendieron la reparación. Se pusieron una soga que encontraron por el camino, la cortaron en 3 trozos, le tuvo que decir la Virgen, no durmáis con la soga a la cintura, hijos míos. Y hacían penitencia y no tomaban agua ni la merienda, con 7, 8 añitos, como digo. Y nosotros, si dejamos de echar un viernes de Cuaresma azúcar en el café, creemos que hemos puesto una pica en Flandes. ¿Cómo se consuela Jesús hoy? Decía Pío XI, si Jesús hoy no sufre, si Jesús está en el cielo y yo no puedo consolarle, entonces sí puedes. Tened presente Getsemaní. Tened presente la narración de la oración del huerto de las olivas según San Lucas. Lucas es el evangelista más tierno de los 4. El más subido, el más sublime, el águila que sobrevuela. Eso, el águila de San Juan, Isabel la Católica era tan devota, es San Juan. San Juan, supera a todos, San Juan, eso, un águila. Los 3 otros son sinópticos, se difieren poco, más o menos se ponen cuadros y salen las cuentas. Pero de esos 3 sinópticos, el más dulce, el más tierno, es Lucas. Scriba mansuetudinis Christi, le llamaban los antiguos, el escribiente, el secretario de la misericordia de Cristo, de su mansedumbre. Es el evangelista de las mujeres. Es el evangelista del Espíritu Santo, es el evangelista de la oración de Jesús, es el evangelista de los enfermos, porque era médico. Todo eso también lo trata los otros evangelistas, pero Lucas lo trata más y mejor. Y es el evangelista del desvalimiento de Cristo en su pasión. Es el único que nos habla de aquel fenómeno, que es un fenómeno médico, no es milagroso, se llama hematidrosis, el sudor de sangre. Pero claro, caían como gruesos grumos hasta el suelo, el sudor de sangre de Jesús en Getsemaní. Es el que más incide en los aspectos vergonzosos de la pasión, el temblor, el pavor de Cristo, el tedio. Y en fin, Lucas es el que más pone el dedo en esas llagas, nunca mejor dicho, de nuestro Señor. Bueno, pues es el único que nos habla del ángel que viene a consolar a Jesús en Getsemaní. Y ese ángel
viene porque en los oídos del Redentor divino está sonando una carcajada satánica estentórea. Está diciendo el demonio, todo esto que estás sufriendo y que vas a sufrir, no solo a nivel físico, sino a nivel psicológico, porque a Cristo, sufrimiento terrible, que le despojaron de su honra a tirones, que es que era un guiñapo humano, que no tenía, era un desgraciado, era un loco, era todo lo que podamos pensar. Bueno, pues viene el demonio y le dice, como nos dice a nosotros, esto es inútil, no te canses, y dice, esto no vale para nada, porque van a venir los millones de hombres al cabo de los siglos y van a pisotear tu sangre, se van a reír de tu pasión, van a malbaratar todo esto, es inútil. Y entonces viene el ángel. Vendrán a lo largo de los siglos niños, esposos, mártires, jóvenes, sacerdotes, misioneros, teólogos, en fin, que no solo no despreciarán tu sangre, no la pisotearán, no se reirán de tu pasión, sino que la harán fructificar. Y todo esto será un florecimiento de santidad en la Iglesia. Entonces le presenta el ángel a la digamos así, a la imaginación del alma humana de Cristo. La imaginación es una de las potencias internas del alma, y le presenta, pues, empezando por la pérdida absoluta de cobardía que iban a tener los apóstoles a partir del día de Pentecostés y su eclosión apostólica por el mundo entero y el crecimiento de la Iglesia. Y a partir de ahí, echar cuenta de santos interminables. Cada día celebraríamos, si tuviéramos que celebrar a todos los que trae el martirologio, cada día celebraríamos muchas docenas de santos. Pero y sobre todo la cantidad de santos que están anónimos en el cielo. Bueno, si tú eres el joven hoy que debes ser y tú llevas una vida seria, primero de cumplimiento de tu deber, porque sin eso lo demás es de zarandajas, pero aparte de eso, comulgas todos los días, sin lo cual no hay amistad con Cristo posible, perdonad que os diga, no, nos exigimos muy poco. Nos exigimos muy poco y somos muy comodones con nosotros mismos, y comemos 3 o 4 veces al día y a todo lo que nos invitan, y comulgar no comulgamos todos los días. Pero si comulgas todos los días, rezas el rosario. No hace falta mucho más, tampoco nos carguéis de breviarios ni de cosas, que eso se agobia mucho. Y eres el que debes, y llevas una juventud limpia, y buscas una novia o novio bueno con el que te casas, y la tercera parte de los que estáis aquí, porque según San Juan Bosco, 1 de cada 3 jóvenes tiene vocación, la tercera parte os consagráis al Señor, como Él os lo pedirá si le escucháis, y buscas la santidad y la restituir, estás consolando al corazón de Jesús hace 2000 años en Getsemaní, con esa reparación retroactiva que es la que dice el Papa Pío XI. Señora Santa Maravillas, allí un Carmelo descalzo, un convento de carmelitas descalzas, para orar e inmolarse y reparar por España. Y allí están desde el año 1924. Y entonces ese Carmelo, Jesús le dijo, quiso que fuera una lámpara viva. Y Jesús le dijo, y hay una relación escrita de la entonces hermana Maravillas, era la hija de los marqueses de Pidal, un prócer muy significado de la Restauración, era don Luis Pidal y Mon, su hermano don Alejandro Pidal, fundadores del partido La Unión Católica, en fin. Bueno, pues esta monja dio un campanazo en el Madrid entonces, porque era de la mejor sociedad, y entró monja en el Carmelo del Escorial. Y siendo todavía novicia, el Señor le empieza a pedir a gritos, decía ella, unos gritos inaudibles. Entra en el ámbito, bueno, de las relaciones íntimas, digamos, místicas del alma con Jesús, que funde un Carmelo en el Escorial. Se encontró muchos años después un papelito escrito que dice: el cerro se representó. Funde un Carmelo en el cerro, he dicho en el Escorial. El cerro se representó. La palabra representar, en el lenguaje místico, tiene mucha carga. No voy a decir qué tipo de visión. En fin, se representó. El cerro se representó, punto. Ya después del punto y seguido se entiende quién habla. Aquí quiero que tú y esas otras almas escogidas de mi corazón me hagáis un Carmelo donde tenga mis delicias. Ese Carmelo quiero que sea el bálsamo que me cure las heridas que me abren los pecadores. España se salvará por la oración. Bueno, pues yo termino con esto, porque hacemos mucho
Bueno, tampoco hacemos mucho, hacemos que hacemos, payaseamos mucho. Pero bueno, se organizan muchas cosas, estamos sometidos a la tiranía de las estadísticas y al clamoreo del resultadismo numérico, y todo eso es gastar el tiempo muchas veces en nada, porque rezamos muy poco o nada. Y lo que rezamos lo rezamos mal porque no lo acompañamos de la penitencia. La santa decía, la santa, cuando se dice la santa no hay que añadir el nombre, ya se sabe quién es. Decía, regalo y oración no se compadecen. Entonces, oración y penitencia. ¿Cuál es la primera penitencia? El cumplimiento fiel del deber. Desechar las perezas, las comodonerías, los intereses bastardos, cumplir el deber. Y luego, comunión frecuente y oración. España se salvará por la oración. Y mientras, seguimos diciendo, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.